Hola amigos, oyentes, buenas tardes a todos. Buenas tardes, General Rossetti. De nuevo agradecerle la amabilidad que ha tenido en aceptar la invitación para realizar este programa que se va a llamar Cádiz del bloqueo al sitio, 1808-1810, basándonos precisamente en una publicación, en un trabajo de investigación del general Rossetti, eh, interesantísimo, que está pendiente de publicación y que yo espero que vea la luz pronto. Enhorabuena por este trabajo y vamos a retomar, general, un poco donde lo dejamos el programa anterior, donde lo dejamos. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción y ya le doy la palabra. Entonces, dedicamos España, este programa, vuelvo a repetir, lo dedicamos a España durante las guerras de Revolución y del Imperio. Habíamos visto que la derrota franco-española en la batalla de Trafalgar por la británica en 1805 transformó la situación estratégica radicalmente, teniendo que renunciar a cruzar el canal con su ejército. Napoleón renunció a someter a Gran Bretaña y va a volver a los campos de Europa. Y va a volver contra Austria primero, a la que la derrota en Ulm y en Austerlitz, y firma el Tratado de Pressburg. Un año después va a ir contra Prusia y Rusia, que se vieron también obligadas a concretarse en el Tratado de Tilsit, tras una derrota en Jena y en Austerlitz y Friedland. Dueño ya del continente, Napoleón Francia, frente a la hegemonía de Gran Bretaña en los mares. Napoleón va a decretar el bloqueo continental y va a invitar a España y a Portugal, a otros países, a que se sumen a ese bloqueo. España, siempre amenazada en sus fronteras pirenaicas, va a aceptar el bloqueo con grave daño para su comercio, que se acumulaba al ya causado por los británicos. Portugal simuló hacerlo, si bien los comerciantes de uno y otro país seguían navegando a puertos ingleses con registro simulado. Napoleón, para hacer valer su decreto, decidió invadir Portugal y, para obtener la conformidad de España, cuya cooperación militar requería, el 27 de octubre de 1807 firmó el Tratado de Fontainebleau, por el que se acordaba el reparto de Portugal entre los depuestos reyes de Etruria, España y el propio Godoy, a quien se erigiría como príncipe de los Algarbes. La presencia de soldados franceses en territorio español aumentó el rechazo hacia Godoy, enfrentado ya con el aristocrático partido aragonesista liderado por Aranda, que articulaba el rechazo de la mayor parte de la nobleza, al que se unía también el pueblo. El pueblo estaba indignado por el entreguismo del valido. De tantos males, desde luego se hacía responsable a los reyes, al rey y a la reina, porque habían distinguido a Godoy de una manera desmedida, dándole muchísima confianza, colmándole de inmerecidos honores. Entonces, nobleza y pueblo depositaban su confianza en la inmediata subida al trono del príncipe de Asturias, del futuro Fernando VII. Así, a finales de 1807 se produjo la Conjura del Escorial, una conspiración encabezada por el príncipe de Asturias, que resultaría fallida y terminaría con una reconciliación de padres e hijos. Unos meses después, la
la incesante entrada de tropas francesas en territorio español alarmaba ya al propio Godoy, que llegó a sugerir el traslado de la familia real a América. Desde luego no sería el único, porque esta idea se le ocurrió a Portugal también, que sí que la puso en práctica. Pero el rumor cundió y para los españoles solo podía significar la sustitución del monarca legítimo por un intruso, cosa que finalmente sucedería. Así se va a generar una sucesión de acontecimientos que llevarían a España a una terrible guerra, la Guerra de la Independencia, en la que los españoles lucharon por el rey y por la patria frente al despótico poder del imperio. El primero de los acontecimientos fue entre el 17 y 19 de marzo de 1808, fue el motín de Aranjuez. Esta insurrección se considera el detonante de la crisis política que culminó con la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII y la de ambos en Napoleón, y Napoleón le cedería el trono a su hermano José. Pues bien, general, una vez hecha esta introducción, me gustaría que nos explicaras brevemente cómo se desarrollaron los acontecimientos cuyo resultado fue la abdicación de los reyes. Buenos días, Carmen, y buenos días a todos por el interés que mostráis, ¿no? Por este que en su momento hice, pues ya hace muchos años, 2013, ¿no? Bueno, era casi el momento, bueno, en el que se estaba conmemorando realmente pues, la Guerra de la Independencia, una guerra que se ha discutido mucho el nombre, los británicos se llaman Peninsular War, los franceses se llaman la úlcera española, dicen incluso, por todo lo que sucedió. Para los españoles la guerra de la independencia, porque, aunque algunos dicen, pero si España ya era independiente, no, España estaba luchando por su independencia, era el bien por el que luchaba, no es frente al imperio, ¿no? Que he estado queriendo someterlo a todo este tipo, mientras que estaba ahí Godoy, que era la figura central, ¿no? Que pues, una serie de desaciertos realmente pues, no había sido capaz de zafar la dependencia. Bueno, general, después de esta introducción, sí que nos gustaría que nos explicara cómo se desarrollaron los acontecimientos cuyo resultado fue la abdicación de los reyes de España. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a todos que nos estáis oyendo tan amablemente, ¿no? Gracias por el interés, ¿no? Por esta página trágica, verdaderamente, de la historia de España, que es la Guerra de la Independencia. Bueno, aquí se ha discutido mucho el nombre, Guerra de la Independencia, pero ¿por qué? Si España era independiente, España no se independizaba de nadie, no, es que España luchaba por su independencia del imperio. Esa es la explicación y por eso pues es por lo que esta guerra pues ha recibido esa denominación pues a lo largo del siglo XIX. Toreno pues dice la historia de la guerra, es su libro, ¿no? Pues historia de la guerra, el levantamiento, guerra y revolución en España. Bueno, porque va a haber una guerra y va a haber una revolución, pues como veremos a lo largo de este programa, que va a salir, se va a centrar sobre todo en Cádiz. Pero bueno, estamos en el momento en que se disparan los acontecimientos, ¿no? Con la insurrección, el motín de Aranjuez, ¿no? Que se había cerrado, la conspiración, la conjura del Escorial, se había cerrado en falso con una reconciliación patética, ¿no? Entre padres e hijos y tal, ¿no? Pero absolutamente falsa, ¿no? Y el malestar proseguía. Hay que entender lo que era la España de aquel momento. El pueblo pues era fiel a sus fundamentos, es decir, no sé, era fiel pues, a la religión, el rey, la patria, tal. O sea que estaba muy alejado de todo el fermento que eran
los filósofos, ¿no? De la Revolución Francesa, que realmente pues, se había extendido eso al pueblo, ¿no? En España no ocurría lo mismo, ¿no? Entonces, claro, cuando se ve el motín de Aranjuez, dice, ¿qué ha pasado aquí? El pueblo se ha alzado. Sí, el pueblo se ha alzado porque realmente Godoy cae muy mal, ¿no? Porque han pasado muchas cosas, han sido muchos desaciertos acumulados, ha habido mucha prepotencia, ¿no? Por parte del valido, pues a lo largo de 15 años. Pero ¿quién está moviendo los hilos? Realmente los hilos los está moviendo un partido, se llama el Partido Aragonesista. No pensemos en el partido de hoy día, esto no eran partidos formalizados ni nada, es simplemente pues agrupaciones de lealtad de determinadas personas, ¿no? Notables siempre, no populares, ¿no? En torno a determinadas figuras. El partido aragonesista, el partido de Aranda, vamos a decir, ahí se alistaba pues toda la vieja nobleza, los grandes y demás y tal, ¿no? Que habían sido marginados por Godoy y tal. Ahora, ¿en quién se había estado apoyando Godoy? En los que llamaban los bolillas. Los bolillas eran pues todos los que eran, pues, digamos, más o menos arribistas, burócratas, ilustrados, reformistas, más o menos advenedizos, muchos de ellos, ¿no? Que eran los que habían sostenido su poder. Y van a ser precisamente esos aragonesistas, ¿no? Entre otros, ¿no? Pues el marqués de Casatilly, por ejemplo, ¿no? Pues, el duque del Infantado, pues el conde de Tebas, los que van a mover los hilos, ¿no? El conde de Tebas, el famoso tío Pedro, ¿no? O sea que le llevaban en clave, los que van a motivar al pueblo para que entre violentamente en el palacio de Godoy. Godoy pues tiene que escapar, como buenamente puede, pero es detenido y por supuesto obligado a renunciar. Pero claro, se trataba de que no volviese y iba a volver porque tenía el apoyo de los reyes, de manera que ya está claro que el golpe iba también contra Carlos IV, a quien se obliga, quien se invita o se fuerza, pues él tampoco era hombre de grandes heroísmos, ¿no? Pues a abdicar. Lo hace, Fernando VII accede al trono, pero antes de que pueda jurar ante las Cortes, ¿no? Que es, digamos, la condición, en España no hay coronación de los reyes, lo que sí hay es juramentos ante las Cortes de los derechos y libertades, pues esto se va a Bayona. Deja una junta de gobierno en Madrid. ¿Por qué se va Fernando VII a Bayona? Pues porque su padre se ha ido. Su padre se ha ido ¿a dónde? Se va al emperador. Hay que considerar esa concepción antigua, ¿no? De que hay un emperador de Europa que es superior a los reyes y tal, ¿no? Carlos IV lo acepta, aunque Napoleón, llamado Napoleón, aunque Bonaparte, pues sea pues un advenedizo, ¿no? Pero se va a contarle su cuita con su hijo. Y Fernando va a deshacer ese movimiento de su padre, con lo cual padre e hijo se encuentran en Bayona y se encuentran con el corso, y el corso, pues que era despiadado, lo recibe, pero dice, vosotros ya no volvéis, abdicáis aquí, el uno y el otro, y abdicáis en mi persona. A partir de ahora yo soy el titular de la legitimidad del trono de España. Y lo hacen de buen o mal grado, pero de hecho lo hacen, con lo cual España queda formalmente sin rey. El Consejo de Castilla va a declarar nulas esas abdicaciones porque evidentemente eran forzadas, y si no eran forzadas, pues, era necesario que se declarasen forzadas porque si no España quedaba sin rey. Esa es la, digamos, ¿Cómo se desarrollaron visión esos de aquellos acontecimientos, ¿no? Que acontecimientos? precipitaron. Muy bien, entonces vamos a ver que tras el motín de Aranjuez, Madrid fue ocupada por las tropas del general Mirac, que va a ordenar el traslado de los infantes María Luisa y Francisco de Paula a Bayona. Eso va a producir una indignación tremenda en el pueblo de Madrid, que va a dar lugar al levantamiento del 2 de mayo contra los franceses, acontecimiento que todos conocemos porque ha sido inmortalizado por los pinceles de Goya. Pero a partir de ese momento, por todo el país se van a formar juntas provinciales. Ese debió ser un momento tremendo. ¿Podría brevemente contar cómo se van formando esas juntas provinciales, general?
Sí, bueno, lo primero que hay que pensar es en que es lo que fue el 2 de mayo y cuál es el estado del país en aquel momento. O sea, pensemos que no es como ahora. Está, pues, está la prensa, la radio, la televisión, sobre todo están las redes sociales. Esto correría por las redes sociales. Oye, que han entrado los franceses, oye, que están aquí, que están en mi pueblo, están haciendo esto y lo otro. ¿Esto cómo va? Bueno, en aquella época era un movimiento que se ha ido produciendo lentamente. Es decir, ya pues cuando el asunto del Escorial, el tratado de Fontainebleau, que es lo que se da para que se acepte en España por parte de quien gobierna, el pueblo no cuenta, pues la presencia de los franceses. ¿Los franceses por qué entran? Pues porque, como anteriormente has dicho, Carmen, pues Portugal no está aceptando solamente formalmente. Sí, sí, el bloqueo continental me han mandado el decreto para que lo cumpla y tal, ¿no? Pero bueno, yo lo acato, pero no lo cumplo, ¿no? Y en España incluso las casas navieras, ¿no? Los comerciantes, pues están navegando Inglaterra al amparo del decreto de neutrales que había deshecho mucho pues todo el entramado de la carrera de India y se había liberalizado el tráfico pues de esto, formal o informalmente. Y claro, Bonaparte pues no puede tener ese agujero, digamos, ¿no? En el bloqueo continental y entonces por eso pide pasar a través de España con sus tropas, ¿no? Porque es necesario, pues no puede utilizar el mar para invadir Portugal. Pero claro, tiene unos ejes logísticos hasta Francia, o sea, entre su ejército en Portugal, que también pues ha pedido el auxilio del ejército español, también está ya el ejército español invadiendo Portugal, y Francia, pues media pues todo el territorio de nuestro país, ¿no? Y claro, él tiene que asegurarse la seguridad de sus ejes logísticos, lo cual va dejando guarniciones en muchas de las principales ciudades del centro de la península, y los franceses se ven, y se ven mucho, se ven demasiado. Bueno, si a esto sumamos lo sucedido en Aranjuez y tal, ¿no es? Pues pensemos lo que era el Palacio Real, allí lo que ahora es la Plaza de Oriente, y allí hay un carruaje, y están todos los curiosos mirando alrededor qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que de pronto dicen, pero ahí van son los infantes, se llevan a los infantes. Claro, para la gente, el que se llevaron a los infantes que se llevaban a la familia real, era lo que quedaba de la familia real. O sea, el rey padre, el rey hijo se habían ido a Bayona y ahora se llevan los infantes. Bueno, esto ya aquí no queda nada, ¿no? O sea, España ha caído en manos de los franceses totalmente. Entonces, ese grito de que da un artesano, pues que se los llevan y tal, ¿no? Pues inmediatamente corre por Madrid y se desata una insurrección por la calle. En Madrid lo que ha quedado es esa junta de gobierno que ha dejado Fernando VII, junta de gobierno que está llena de afrancesados. Pues, ¿quiénes eran los afrancesados? Pues bueno, eran gente que tenía simpatía por los franceses, a lo mejor por razones ideológicas y tal, ¿no? Pero claro, también había gente que sabía que no es que fuese afrancesada, sino que estaba en una situación muy cómoda, ¿no? O sea, entre las élites, pues era muy fácil decir, bueno, pues sí, el rey se ha ido a Bayona, pues sus motivos tendrá. Yo tengo lealtad al rey porque es quien tiene la legitimidad, se la ha dado Dios. ¿Quién soy yo para discutirlo? Entonces había quien decir incluso, ¿y si el rey ahora entrega el reino a Napoleón? Bueno, pues el reino de Napoleón, pues bien entregado está. O sea, él es el responsable pues ante Dios de lo que haga. Yo le debo lealtad a él. Y si él dice que a Napoleón, pues a Napoleón. Es una postura absolutamente absurda, pero que era muy cómoda para muchas élites que no tenían que plantearse pues más problemas, ¿no? Ni complicarse la vida. No contra eso es contra lo que se alzan los patriotas, no se alzan los patriotas en el 2 de mayo. Pero se alzan los patriotas en Madrid. El levantamiento es sofocado. Como bien dices, ahí están los pistoles de Goya, dejan testimonio de los fusilamientos que hay al día siguiente en la Moncloa y tal, ¿no? Pero en muchos sitios de España pues se van a reproducir. Ten en cuenta que ese partido que hemos dicho aragonesista, por llamarle de alguna manera, porque Alcalá Aranda pues era aragonés, pues realmente representaba de alguna manera esa corriente a toda la España rural, toda la España provincial, o sea, todo lo que no era la corte, ¿no? Donde radicaba pues, el poder realmente de Godoy. Era la España contestataria. Entonces, claro, corre como la pólvora por toda España
del manifiesto. Sabemos la declaración de guerra del alcalde de Móstoles, ¿no? Que por cierto fue redactada, parece ser que fue redactada por un oficial del cuerpo de administración de la Armada, un contador que viviría allí o estaría retirado. He leído algo de eso hace poco, por eso lo recuerdo. Bueno, es una anécdota, ¿no? Corre por toda España y claro, en todas las provincias lo que había era una audiencia, coincidían con las capitales de los reinos, la audiencia asumía todos los poderes, ejecutivo y judicial, bajo la dependencia superior, ¿no? O sea, del Consejo de Castilla, que es el órgano administrativo superior que dependía del rey directamente, porque el rey tuviera su secretario de Estado, tuviera sus ministros y tal. El Consejo de Castilla era el órgano superior de la administración y tenía las audiencias. Las audiencias las presidían los capitanes generales. El capitán general mandaba las tropas en ese reino, el capitán general del reino de Sevilla, del reino de Granada, del reino de Castilla, Valladolid, tal, entonces, de ahí estaban las audiencias, los capitanes generales que allí residían, presidían, con la excepción de Cádiz, o de Sevilla, del reino de Sevilla, porque ahí la audiencia estaba en Sevilla, pero el capitán general residía en Cádiz porque era una ciudad pues, mucho más importante, ¿no? Esa era la razón. Ahí estaba sonando. Pues ahí van surgiendo juntas, ¿no? Junta de Cartagena, las primeras, Junta de Valencia, la Junta de Oviedo, la Junta de Oviedo. Un detalle curioso, todas estas juntas se alzaban en contra, en defensa de la soberanía de España, en defensa del rey, en favor de Fernando VII, que ya era rey, porque ya se había dedicado en su persona. Todas estos se fundamentaban precisamente en la legitimidad de la soberanía de España. O sea, es decir, todas se consideraban a sí mismas como el gobierno legítimo de España. Claro, había una pluralidad, bueno, se ve en el caso de la Junta de Oviedo, que se va el Principado de Asturias, que se van a Inglaterra, se presentan allí y dicen que estamos contra los franceses y que pedimos que nos ayudéis, que nos deis armamento, que nos deis... Oh, el inglés dice, what? No sé, ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo es que vienen aquí? ¿No? Bueno, esto de todas estas general, juntas... estas juntas nacen para llenar el vacío de poder que se ha producido en España. Claro, porque como decía, pues esas élites que nutren por las audiencias, los capitanes generales, las sedes episcopales, ¿no? O sea, ahí es realmente bueno, gran parte de la aristocracia, lo que es el establishment, ¿no? Pues se considera muy cómodo con esa idea del antiguo régimen, bueno, que el rey es el que tiene la legitimidad después de Dios, entonces pues no tenemos que hacer nada sino esperar a ver qué nos dicen y tal, el pueblo dice ni hablar. Entonces, en los sitios donde la audiencia o el capitán en general adopta esta actitud, pues los deponen, los encarcelan pues, o los fusilan. O sea, estas juntas fueron elegidas por el pueblo, ¿no? Fueron formadas por el pueblo. Sí, de las juntas forman parte, son órganos que surgen, digamos, espontáneamente, son de alguna manera, ¿quiénes forman parte? Son urbanas, ¿no? Las élites urbanas son las que le van a dar vida, ¿no? O sea, ahí van a estar pues, algunos funcionarios, empleados, ¿no? Miembros, digamos, de la audiencia que no han querido sumarse a esa corriente entreguista. En algunos sitios, como por ejemplo en Valladolid, el general Cuesta, ¿no? Que es capitán general, pues entra ahí, ¿no? Donde entra, pues puede ser presidente incluso. Pero bueno, como ya digo, que son mira, va a decir Antonio Alcalá Galiano, que es un joven entonces de 14, 15 años, ¿no? Va a escribir, pero es testigo de todo lo sucedido, dice que no ha habido democracia más perfecta que la que hubo en España en aquel momento con las juntas, porque precisamente eran una expresión popular, tenían una legitimidad popular, o sea, ya aparece aquí una legitimidad que no es la del rey. El rey tiene su legitimidad que viene de Dios. La Junta dice, yo apoyo al rey, yo soy leal al rey, Fernando VII no, pero somos el pueblo. General, somos el pueblo. Ahí hay una composición, perdona que sí. Termino con esto, que es interesante decirlo. Como son élites locales, ahí hay caballeros, hay comerciantes, ¿no?
hay estos clérigos, incluso clero regular, ¿no? Pero también hay estos artesanos, hay, en fin, Sí, hay una representación del gente del pueblo. común, que son los que se incorporan ahí. Eso lo Muy vamos a bien. ver en la Junta de Sevilla muy bien. Muy bien. General, lo cierto es que a Cádiz, a Sevilla, llega las noticias del alzamiento del 2 de mayo a mediados de mes y en ese momento el capitán general de Andalucía está en campaña. Y entonces la Junta de Sevilla se inquieta por esta actitud y entonces le va a mandar un oficio al capitán general diciendo que acuda a Cádiz para que Cádiz se sume al alzamiento. El capitán general a la sazón era el general Solano. Y bueno, es increíble porque, claro, llega a Cádiz y la situación de Cádiz es bastante conflictiva, porque en la bahía está bloqueada por una fuerza naval británica, pero también está en la bahía la escuadra francesa. Entonces, ¿qué va a hacer el capitán general Solanos ante esta situación? También es muy importante que nos diga un poco, porque la Junta de Sevilla se erige como Junta Suprema. ¿Nos podía contar un poco eso a partir de ese llamamiento que hace la Junta de Sevilla? Sí, bueno, para esto hay que dedicarle un minuto a saber lo que era la Junta de Sevilla. Bueno, la Junta de Sevilla tenía digamos, un origen de alguna forma aristocrático. O sea, esto es lo primero que hay que ver. ¿Por qué? Porque en Sevilla hay aristocracia y parte de ellos son de ese partido que hemos dicho, aragonesista, porque ahí vamos a tener esos personajes que ya hemos visto en Aranjuez, ¿no? Bueno, pues, ahí está el marqués de Casa Tilly, ¿no? Ahí está, pues, el tío Pedro, el conde de Tebas, y son de los que van a dar toda la Junta de Sevilla. Es decir, que ahí va a haber un elemento muy aristocrático, muy conservador en este sentido. Lo que no quiere decir que no sean violentos, ¿eh? O sea, que van a ejercer pues, una violencia extrema que incluso van a esto a justiciar a algunos ahí, ¿no? Y ahí el que pone orden, digamos, la mejor cabeza que hay ahí es la del padre Gil. El padre Gil, pues un fraile, entiendo que por excepción ilustrado en este aspecto, pero porque él es el que va a poner un poco de orden ahí, aunque no sea el presidente. El presidente es Saavedra. Saavedra, ya hemos hablado alguna vez de él, el otro día, Saavedra, pues así de pasada, ¿no? Fue secretario de Estado y no pudo seguirlo siendo lo reemplazaron por Urquijo, aunque era igual que él, pero bueno, Saavedra era evidentemente anglófilo. Entonces, este Saavedra, anglófilo, ilustrado, reformista y tal, ¿no? Pues va a presidir la Junta de Sevilla, que va a tener pues ese tinte elitista, ¿no? De alguna manera. Bueno, además, como Sevilla es Sevilla, que Sevilla, pues, el centro de mundial, cabecera que ha sido la carrera de Indias, ¿no? Y nunca ha aceptado el traslado a Cádiz de la cabecera, y eso que llevaba ya un siglo, pues esto se declara suprema. Ya decimos que todas las juntas se consideran supremas, ¿no? Pero bueno, la de Sevilla dice se da suprema de España e Indias. Y además oficia a los reinos ultramar, a los virreinatos y demás, diciendo que representa a España, o sea, que se relaciona con ella que representa a España. Y entabla relaciones directas con los británicos por medio de Gibraltar, a los que pide dinero. Porque, claro, todo aquello hay que financiarlo, pues esto quién lo paga, pues pide un empréstito ahí y tal, ¿no? Y el gobernador de Gibraltar pues dice que sí, que le dará dinero. Es otra vía, porque también en Cádiz veremos que van a pedir dinero a los británicos. Bueno, ¿por qué está el capitán general, que era el presidente de... General, un momento, ¿cómo se denominó a la Junta de Sevilla? Porque ese es un dato curioso. Bueno, es la
Junta Suprema de España e India. Son las palabras claves, ¿no? A Junta veces Suprema de España e gubernativa. Indias. ¿Qué? Junta ¿Perdón? Suprema de España e Indias. Suprema de España e India, ¿no? O sea, ya a veces se dice Suprema, o sea, ya se sabe lo que es, ¿no? La Suprema de Sevilla es esa, presidida por Saavedra, y que ha salido por generación espontánea, Sí. que de una forma natural, si el capitán general hubiese estado en Sevilla y si no hubiese sido Solano, bueno, a lo mejor lo hubiera presidido él, pero es que el capitán general, primero, no estaba en Sevilla, porque nunca estaba en Sevilla, o sea, el capitán general solamente presidía, de hecho, no en la audiencia, pues cuando pasaba algo extraordinario, ¿no? Pero no era realmente su función, la función principal era la militar, ¿no? Pero claro, ya si ni siquiera estaba allí, porque estaba en Cádiz, ¿no? Pues estaba bastante desentendido de lo que pasaba en Sevilla. Y además en ese momento Solano está en campaña. Está en campaña porque el ejército español está invadiendo Portugal, junto con el francés. Y claro, el cuerpo que manda Solano directamente está desplegado en Extremadura para penetrar en territorio portugués por allí, ¿no? Por Badajoz, Olivenza, ¿no? Bueno, esta es la razón por la que no está allí, Es pero interesante, general, que nos centremos ahora en eso, en el mandato que le da la Junta de Sevilla a Solano para que vaya a Cádiz. claro, Es es a lo que iba. interesante. Vamos a Claro, centrarnos pero en eso. ¿y por qué reclama la presencia de Solano en Sevilla? Perdón, en Cádiz. Porque no se fía, porque la Junta de Sevilla no se fía de él. No se fía de él porque se le considera francesado. Solano era un oficial con gran experiencia internacional, o sea, hoy podemos ver sus perfiles también en las Fuerzas Armadas, ¿no? Pues actualmente, ¿no? O sea, él ha estado mucho tiempo en el extranjero, ha estado con los franceses, ¿no? Pues, digamos que es un hombre de mundo, es un hombre ilustrado, es hijo de un capitán general de la Armada, el capitán general Solano y Bote, que combatió en Pensacola, pues en la guerra contra los británicos, y era pues, naturalmente pues, muy antibritánico, y Solano pues, es muy antibritánico, como realmente pues, lo es pues, la mayor parte del ejército y de la Armada Española. Inglaterra era el enemigo histórico, ¿no? Lo que no quiere decir que fuese ni traidor ni que no fuese patriota, pero los de Sevilla, la Junta de Sevilla dice, bueno, aquí, vamos a ver, aquí somos patriotas los que nos hemos levantado. ¿No? Y Solano ya veremos lo que hace. Bueno, pues que venga, que se incorpore a su cuartel general, ¿no? Y que lo tengamos por aquí para tenerlo, digamos, de alguna forma controlado. Llaman a Solano a Cádiz, pero claro, mandan a Cádiz al conde de Tebas. Entonces, claro, mandan al conde de Tebas precisamente para hacerse cargo de la situación. El conde de Teba estaba en la Junta de Sevilla, Claro, obviamente. estaba en la Junta de Sevilla, hemos hablado del tío periodista. Bueno, pues ahí lo mandan ahí a Cádiz, evidentemente para controlar a Solano. Cuando llegue Solano, pues claro, ve la que se está liando y claro, pues deja el mando del ejército en Extremadura y se va a Cádiz. A Cádiz. Cuando llega a Cádiz, ve la situación, eh, y entonces convoca consejo. Eso era muy propio del siglo XVIII. En el siglo XVIII parece a veces que el mando era muy democrático, ¿no? Entonces no existía lo que hoy llamamos el Estado Mayor, ¿no? Que es un órgano impersonal que actúa en apoyo del general, pero el general es el que decide. El Estado Mayor asesora, son cosas distintas. En aquella época, el general convocaba consejo, pedía el parecer de sus subordinados, en ocasiones incluso les hacía votar y en último caso se hacía lo que él decía. Pero bueno, era una forma singular, digamos, de ejercer el mando, sobre todo en los momentos que había decisiones que eran espinosas, ¿no? A ver, nos rendimos o resistimos, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Era una de esas situaciones. Entonces asisten a ese consejo en capitanía 11 oficiales generales, nada menos, de los cuales hay, me parece, son 4 de la Armada, los demás del Ejército de Tierra, y dice, bueno, a ver, ¿qué nos hacemos con lo que está pasando? Y claro, ¿cuál es el temor? El temor es que allí estaba la escuadra de Rosellini.
La escuadra de Rosily francesa. había sucedido a Villeneuve. Villeneuve, recordamos que fue el almirante vencido en Trafalgar. Eh, Allí murieron los tres almirantes, ¿no? En esa batalla, pues el inglés, el español y el francés, ¿no? O como consecuencia de la batalla, ¿no? Y entonces, claro, la escuadra combinada estaba al mando de Rosily, que era el que había mandado el emperador para relevar a Villeneuve, y por parte de los españoles, claro, ya Gravina había muerto, pues estaba Ruiz de Apodaca, ¿no? Bueno, Ruiz de Apodaca era el comandante de la escuadra, y estaban los barcos españoles y franceses, ¿no? Que eran pues, como una docena de barcos, ¿no? De navíos, ¿no? Más fragatas, ¿no? Estaban alternados en el fondeadero. O sea, esta era también una costumbre cuando las alianzas no se fiaban mucho uno del otro y tal, ¿no? Como era el caso, ¿eh? Que, entonces se alternaban los barcos de forma que nadie pudiera tomarlas de Villadiego y dejar al otro tirado. Cosa que Disculpe, general, al mando de la escuadra británica, ¿quién estaba? al mando bueno, de la escuadra británica, Collingwood había sucedido que era el segundo de Nelson, le había sucedido en el mando, que él mandaba la escuadra británica que gravitaba pues, en torno al estrecho, ¿no? El Chaco de Cádiz y tal, ¿no? Que mantenía un bloqueo a distancia. El bloqueo inmediato lo mantenía un escuadrón al mando de un contraalmirante subordinado a Collingwood, se llama Purvis. Purvis estaba en la boca de la bahía, informaba a su superior, a Collingwood, de lo que estaba pasando. Entonces, claro, se temía. ¿Qué se temía en Cádiz? Dice, bueno, pues ahora nos alzamos contra los franceses se convierten en el enemigo y bombardean la ciudad. Bombardean la ciudad y bueno, a bocajarro, ¿no? O sea, Cádiz había soportado poco bombardeo, el de Jervis, ¿no? En su momento, prácticamente nada más, ¿no? Pero claro, había mucho temor en la ciudad de que eso sucediese, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues levantarse contra los franceses, pues ahí estaba Tema diciendo, hay que levantarse contra los franceses, y tal, ¿no? Dice, pero claro, antes hay que desarmar a la escuadra francesa. ¿Y cómo se hace eso? Y entonces, claro, pregunta Solano, y dice, a ver, los generales de la Armada, ¿qué dicen de esto? Y dicen los generales de la Armada, dice, porque los barcos, vamos a empezar porque nuestros barcos no tienen munición. No tienen munición ni tienen pertrechos porque la Armada está abandonada, ¿no? Después de Trafalgar y tal, ¿no? Bueno, pues que les dote el arsenal. El arsenal no tiene ni lienzos para ensaquetar pólvora. O sea que esto va a llevar su tiempo. Entonces, claro, Solano se encuentra ante ese panorama y dice, tenemos que esperar. ¿Estáis de acuerdo en que hay que esperar? Sí, todos estuvieron de acuerdo. 11 síes, ¿no? De que hay que esperar. Y entonces Solano, bueno, Solano tenía mucha desenvoltura y mucha superioridad y tal, ¿no? Pues publica un bando. Y ese bando empieza diciendo, ni más ni menos, dice, bueno, aquí no hay que darse prisa, hay que estar a verlas venir, es lo que viene a decir, ¿no? Dice textualmente, ¿no? Nuestros reyes, padre e hijo, se han ido a Bayona, ¿no? Y están con el emperador, ¿no? España se ha alzado, pero aquí no se sabe muy bien dónde está la legitimidad. Dice, con nuestros reyes fuera, y sin que haya una autoridad en España, clara, es lo que viene a decir, ¿no? ¿Quién requiere nuestros sacrificios? O sea, dice, ¿por qué vamos a meternos en un conflicto cuando todavía las cosas no están claras? Claro, es una cosa muy racional, ¿no? O sea, era un ilustrado, era un razonamiento impecable, ¿no? ¿No? Pero claro, eso no se le podía decir al pueblo, porque el pueblo estaba que trinaba contra los franceses, mucho más el pueblo de Cádiz, ¿no? Y mucho más cuando estaba siendo excitado por agentes de Sevilla. Y entonces, pues, el pueblo se amotina. El pueblo se Era amotina. la postura de Solano fue una prudencia justificada porque no tenían armamentos para hacerlo. Entonces, Claro, no había preparación para hacer no lo que había estaban pidiendo. preparación. Lo que estaban pidiendo un ataque inmediato y él dice que esperar, ¿no? Y además dice encima que es que, bueno, esto quién exige nuestro sacrificio. Claro, la respuesta era clara, la patria, Bueno, ¿no? ¿y qué pasó, general? ¿Qué pasó con el cuando Pues publica el mando? ¿Qué pasa? el pueblo asaltó
la casa La casa de Solano. de Solano, es decir, el Palacio de Capitanía, ¿no? En la Plaza de las Nieves, ahí está el Cádiz, ¿no? Muchas veces paso por En delante, que Cádiz tiene está frente a doble la fachada. iglesia de San Agustín, ¿no? ¿Qué? Frente a la iglesia de San Agustín está en la casa de... No, no, ahí estuvo ¿No? la casa de contratación. Ahí Ah, estuvo la la casa. casa. No, estaba pues en la Plaza de las Nieves, que es la plaza, vamos a ver, da a la calle San Francisco con una fachada, y la otra fachada pues a la plaza. ¿Eh? Bueno, pues, ahí es donde entran las El turbas, pueblo. además pues les abren parque de artillería, o sea que tienen armamento, digamos, de sobra, y la guardia no defiende a su general. Es decir, la guardia principal que estaba custodiando Capitanía no cumple con su deber, ¿no? Porque está del lado realmente de los alzados. Curiosamente, el oficial de guardia parece que era el capitán San Martín, el San San Martín Martín. americano, Madre estaba de mía. guardia, estaba de guardia ese día. Bueno, la gente entra, sube, Solano está solo, ninguno de los generales que han estado en el Consejo realmente está con él, se Se queda defiende como solo. Lo dejan solo. se defiende como puede, va corriendo, tal, no, sube hasta los tejados, lo esconde, pues una vecina irlandesa lo mete pues en un armario, ahí lo localizan, entonces él para no comprometerla se va a lo que llaman en Cádiz un patinillo, ¿no? Y en ese patinillo le dan caza y entonces Lo matan. él tira por el patinillo al cabecilla y tal, ¿no es? Pero no puede evitar que finalmente lo apresen y lo llevan para ahorcarlo. Lo llevan por Carlos y lo iban a ahorcar ahí en la plaza de la Corredera, la actual plaza de San Juan de Dios, ¿no? Delante del ayuntamiento, pero un buen amigo suyo, se llama Pignatelli, José Pignatelli, pues esto desenvaina su espada y lo atraviesa. Mira, Triste hijo, episodio. lo siento, pero te ahorro en fin, el ultraje y tal, ¿no? Fue un Y triste episodio porque se encontró solo, sin muy ningún triste, muy apoyo triste. de los compañeros que realmente habían estado de acuerdo con él. La verdad Claro, es que es muy triste. muy triste porque él manejó muy mal la situación, la manejó muy mal, pero tenía razón y además no es cierto que fuese ni mucho menos un traidor, además fue reivindicado por su mujer, la marquesa de la Solana, Años después. y fue reivindicado después, ¿no? En un proceso que hubo y tal, ¿no? Y salió absolutamente exonerado. Y Cádiz, como desagravio, incluso le ha dedicado una calle, o sea, la calle Sí. Solano, que está ahí en el Bueno, callejero. general, vamos a continuar porque el reloj es el que manda. Y yo Claro, estoy claro. encantada escuchándole. ¿Cómo después de todo esto, cómo se llegó a la batalla de Bailén? Porque claro, las tropas francesas van avanzando de norte a sur y bueno, la respuesta fue, una de las respuestas fue la batalla de Bailén y la victoria del general Castaño. Brevemente, general, ¿qué consecuencias tuvo? Bueno, bueno, primero hay que rematar el episodio de Solano. Solano, claro, ¿quién toma el mando? Toma el mando, pues su segundo, que es Morla. Morla, Morla era todo lo contrario, era un personaje muy hábil, políticamente correcto, ¿no? tan hábil que fue el que resolvió el grave problema que se presentó en Cádiz cuando Jervis intenta forzar la plaza, que estaba con fiebre amarilla, y él se lo quita de en medio con una habilidad tremenda. Era un buen negociador. ¿No? ¿Qué hace? Pues justo lo contrario de lo que hizo. O sea, él lo primero que dice, bueno, yo he tomado el mando aquí y tal, no es porque me toca y tal, no, por sucesión y tal, no, pero bueno, yo lo que diga la Junta, yo lo que diga la Junta, si queréis que siga, sigo, si no queréis que siga, no sigo. O sea que él empieza por ahí. Dice, por supuesto que vamos a atacar a los franceses, ¿no? Que tal, no es. Dice, pero bueno, dame tiempo porque tenemos que prepararnos. O sea, hace una argumentación Más político. completamente, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Pues si esto está pasando, ¿no? A primero de junio,
pues el ataque contra los franceses, ¿no? Pues se va a demorar pues hasta el día 7, el 7, el 9, es cuando rompe el fuego la escuadra española contra los franceses, ¿no? Bueno, antes le insta a rendirse a Rosselli. Rosselli pues se niega a hacerlo, como es normal, sin combatir, porque sería un deshonor y tal, ¿no? Y Rosselli, que era el que mandaba sí, Rosselli la era escuadra francesa. un caballero y tenía Rosselli, buenas relaciones en muy Cádiz, ¿no? bien, Tenía sí, buena imagen, ¿no? Y de pronto pues se encuentra, o sea, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay un cambio de alianzas, ¿no? Y ese cambio de alianzas, claro, a mí es lo que me interesó realmente cuando investigué toda esta cuestión. Dice, ¿cómo pasa eso que de la noche a la mañana pues todo cambia? En fin, es para hablar mucho y no no, tenemos no tiempo tenemos de eso, tiempo, general. Tenemos que, pero sí es cierto, ¿no? Que esa batalla, ese combate, si queremos, ¿no? En esto, en la Poza de Santa Isabel, es un nombre muy feo, ¿no? Batalla de la Poza de Santa Isabel, parece que es una cosa, pero es que la Poza es en el sentido de que es un fondeadero, o sea, es un sitio al lado de la carraca donde hay mucho fango, pero ahí hay calado, ¿no? Y entonces ahí están los barcos franceses, los barcos españoles se han separado, han inventado los fondeos y se han ido hacia afuera y están bloqueando la salida de la bahía interior y los atacan con lanchas cañoneras que son las que pueden atacar de distintos sitios porque tienen calan poco y tal, ¿no? Entonces entre el ataque bueno, y los ingleses están fuera. Entonces Purvis dice que yo me ofrezco a participar y entonces le dicen, bueno, ahora vamos a ser amigos, pero quedaos fuera. No entréis, ¿no? Que sí, todavía nos acordamos de Gibraltar. Bueno, vamos. bien, con eso ya Cádiz, ¿no? Digamos, ese primer episodio, donde cae el primer aristócrata, porque va a haber tres episodios, uno en 1808, otro en el 9 y otro en el 10. Es interesante ver esto desde el punto de vista político porque hay una sucesión que da la razón a Toreno, hay una revolución liberal en Cádiz, ¿no? Pero no tenemos tiempo Bien. de Entonces, entretenernos. Y vámonos a la batalla de Bailén. Bueno, lo que significó la batalla, en la el reino de victoria. Sevilla, en el reino de Sevilla, había dos cuerpos de ejército, a las órdenes del capitán general. Uno de ellos va comando directo, que es el que está en Extremadura, y el otro es el ejército que está sitiando Gibraltar. Bueno, no es poca cosa lo que hay allí. Allí hay nada menos que 18 regimientos de infantería. Claro, el regimiento de infantería, porque da en cuenta que allí serían batallones, ¿no? Prácticamente, pero bueno, pues es un contingente importante, ¿no? Más otros 5 regimientos de caballería. Así que es una fuerza importante la que hay allí, al mando de Castaños. Castaños, a diferencia de Solano, acata la autoridad de la Junta de Sevilla desde el primer momento y se entiende bien con Saavedra. O sea, lo cual para él va a ser una enorme ventaja, pero también va a ser una enorme ventaja para la patria, ¿no? En aquel momento, ¿no? Porque los franceses están bajando por el Despeñaperro, al mando del general Dupont, ¿no? Dupont entra en Andalucía con unos 20.000 hombres, ¿no? Y precedido por un cuerpo que lo que hace es asegurar los pasos, ¿no? Después de la resistencia que le presentan los patriotas en Valdepeñas, ¿no? Pero los derrota y pasa. Y detrás pues viene Dupont con su ejército, que tiene como misión liberar a la escuadra de Rosselli, precisamente. Esa es la misión que Dupont ha recibido de Murat. Entonces, cuando llegan a Córdoba, van como quien diría de paseo. Dice, bueno, aquí esto es pan comido. Y ahora nos encontramos con Córdoba, hombre, Córdoba, una ciudad rica, una ciudad que te trae tal, ¿no? Vamos a saquearla. Entonces saquean Córdoba, ¿no? Violan mujeres, ¿no? Saquean iglesias, se llevan los tesoros, ¿no? En fin, rapiña, en fin, algo tremendo. Y ahí recibe Dupont la noticia de que la escuadra de Rosselli se ha rendido. Ya su misión no tiene, pero claro, viendo lo que está pasando, pues entonces sale de la ciudad
y se establece en torno a Andújar, donde pone su cuartel general. Castaños, pues, se da cuenta que aunque su ejército sea un cuerpo numeroso y tal, no es, digamos, pues tiene pues unos 12.000 hombres, no tiene suficiente fuerza para enfrentarse a los franceses y le pide a Saavedra, con quien se entiende bien, que levante un ejército de voluntarios. Y se va a levantar un ejército de voluntarios, un cuerpo de voluntarios de hasta 18.000 hombres. Es decir, que la afluencia de voluntarios fue tremenda, lo cual da muestras del patriotismo de la gente, ¿no? Que se alista. Ahí se alistan muchos, incluso que proceden de unidades distintas que están disueltas o que han perdido contacto con su unidad. Uno de ellos, Pablo Morillo, por ejemplo, ¿no? Pablo Morillo, infante de marina, sargento de infantería de marina, a quien van a nombrar alférez de milicias y le van a dar, pues, mando en el ejército de Castaños. Bueno, pues, tiene Castaños, es considerado, muchas veces se le menciona, como el más afortunado de los generales españoles en la guerra civil. Hay el más desgraciado, que es de la Romana, de Caro, y el más afortunado es Castaño, porque todo le va saliendo bien. La segunda cosa que le sale bien es que se le une Reding. Le sale bien porque Reding, que manda, entonces coronel, manda un regimiento irlandés que teníamos 3 regimientos, Boltonia y Bernia, antes era no me acuerdo los nombres, eran 3 regimientos irlandeses. Él manda uno de ellos, ¿no? Y que estaba en Granada. Pasa por Málaga, reúne tropas, ¿no? Y llega a agrupar, pues, un contingente de 10.000 hombres, ¿no? Claro, 10.000 hombres que se suman a los 12.000 de Castaños y a los 18.000 voluntarios, y se forma entonces ya, pues, un cuerpo de batalla de 30.000 hombres, ¿no? Con lo cual ya Castaños se considera en condiciones de atacar a los franceses, y lo hace con gran destreza. Pero claro, la segunda razón, digamos, la segunda fortuna que tiene este Castaños es la persona de Reding. Reding es un líder nato, es un táctico brillante, y entonces va a ser su brazo derecho. Digamos que en la batalla de Bailén destacan mucho lo que llamamos los militares las operaciones. Las operaciones son todos los movimientos que preceden a la batalla de forma que se llegue al contacto en las mejores condiciones, ¿no? Y Castaño lo hace con gran destreza. Es decir, lo que hace es que forma 3 agrupaciones, fundamentalmente mantiene una reserva al mando de la Peña, y esto, hay otro cuerpo al mando de Jones que mantiene con él, y Reding que baja realmente de la pelea, pues, con sus 10.000 hombres, ¿no? Pues, le da la misión de cruzar el río por Mengíbar. De esta forma, ataca el centro francés mientras él lo envuelve por retaguardia. Claro, estos movimientos lo va haciendo con destreza, cambiando de dirección frecuentemente, con lo cual los franceses no saben muy bien dónde está Castaño y qué es lo que está haciendo, pero Castaño sabe perfectamente dónde están los franceses porque el pueblo está con él. El pueblo está con él y le informa. Entonces sabe perfectamente las posiciones de los franceses. Claro, en ese desbarajuste, Dupont, como teme ser envuelto, destaca parte de su ejército hacia el norte. Entonces, por temor a dónde está Castaños, ¿no? Y Reding cruza el río por Mengíbar. Cruza el río por Mengíbar, y en vez de dirigirse a Andújar, donde están los franceses, lo que decide es elegir el mejor terreno. O sea, hay batallas que se ganan porque empiezan con un movimiento hacia vanguardia, eh, una detención, toma de posiciones y combatir al enemigo en posición. Y eso es lo que hace Reding. Reding despliega ante Bailén, con un centro, bajo
su mando, un ala izquierda al mando de Coupigny y un ala derecha al mando de Venegas. Y entonces aparecen los franceses y hacen lo que se espera que hagan los franceses, que es atacar el centro. Bueno, ahí hay una serie de combates, No, ¿no? general. Se enfrentan, atacan el centro, pero ahí se van estrellando completamente contra la artillería española. Van siendo envueltos por el flanco y Dupont está en inferioridad numérica porque le falta, los franceses pasa lo que pasa en las batallas, el que primero consigue la concentración pues tiene una gran ventaja y eso se consigue gracias precisamente a las operaciones como se van planteando. De manera que el vencedor táctico en Bailén no va a ser Castaños, el vencedor táctico, el vencedor en la batalla, va a ser Rey. Bueno, esto es Un gran... interesantísimo, general, de verdad, es muy interesante. Yo creo que esta victoria tuvo que dar muchísimo ánimo a los españoles y pasando ya, porque nos queda ya poquito tiempo, vemos cómo desde el punto de vista del gobierno, digamos, ¿no? Ante la cantidad de juntas provinciales, pues se va a concentrar el poder político y en una junta central, en una Sí, junta bueno, estas son central ya suprema. las consecuencias de la batalla, bueno, las consecuencias de la batalla de Bailén. El Dupont se entrega con su ejército al principio. Reading ha pensado pues caballerosamente, como siempre en aquella época, esa tendencia, bueno, pues mira, os dejamos que os retiréis y tal, ¿no? Y os vayáis, ¿no? Pero Castaño dice, no, 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 aquí hay capitulación y os entregáis. Dupont puedes ir, que no te queremos para los demás prisioneros. A uno los meten en Cabrera, a otros los mandan a Cádiz. O sea, el ejército queda desarmado y, por supuesto, antes lo sacuden bien para que suelten pues, todos los vasos sagrados y todas las cosas que se han llevado de Córdoba. ¿No? Bien, entonces queda deshecho ese ejército y Madrid queda, el Madrid francés, donde está ya el rey José, pues queda expuesto y entonces Grouchy, que es el gobernador militar, entrega Madrid al general Morla, que llega allí pues de gobernador militar de la plaza, de la corte de Madrid y tal, ¿no? Y los franceses se van. No, los franceses se van, pero Napoleón dice, ¿y esto cómo va a ser? O sea, esto hay que arreglarlo inmediatamente. Entonces viene al frente de la Grande Armée, es decir, del cuerpo de batalla principal del ejército francés, derrota al ejército español en Somosierra y el 2 de diciembre pues entra en Madrid. De manera que poco dura la alegría. Triunfo. Pero bueno, en la Ahora segunda... ya nos centramos, general, si no le importa, nos centramos ahora un poco ya en lo que decía yo antes, en la concentración del poder político en una Sí, junta. es a lo que voy ahora. Bueno, pero sí lo que es cierto es que la batalla de Bailén ha sido pues, un subidón, digamos que tienen los patriotas. Se ha visto que el ejército francés no es invencible, toda Europa se entera de eso, porque hasta entonces pues, nadie había podido con los franceses. Y va a ser la Junta de Valencia la que va a decir, bueno, ha llegado el momento de establecer pues, un órgano central, pues esto de que todo el mundo defiende la soberanía de España está muy bien, cada uno por su lado, no, esto aquí hay que poner orden aquí. O sea, es un movimiento parecido al que tienen que hacer en su momento los patriotas americanos contra los británicos, ¿no? Cuando Washington dice o nos unimos o perdemos la guerra, ¿no? Y entonces se crea una junta central que hay mucha discusión, pues son muchas juntas y tal, ¿no? Pues claro, uno dice, claro, pues, nos vamos a ir a Madrid ahora donde están los bolillas, ¿no? Encima y tal, o sea, hay muchos ajustes de cuentas, entonces al final deciden establecerse en los reales sitios, ¿no? En el Real Sitio de Aranjuez. Allí es donde se va a poner la Junta, por eso cuando ocupan Madrid, pues la junta sigue allí. A la Junta Central van a enviar representantes las juntas de los distintos reinos, ¿no? Bueno, De las entonces son juntas provinciales. 35 miembros, va a ser una junta mucho más numerosa de las que ha habido. Pero en su composición vamos a tener de todo. Y cuando digo de todo, es que va a haber mucha nobleza. Va a haber mucha nobleza en la Junta
que van a copar, pues no sé si hasta el 40% de los puestos, ¿no? También hay burócratas, hay del partido de los polillas. Está Florida Blanca, nada menos que Florida Blanca, que Jovellanos. es el presidente de la Junta. Sí, pero Jovellanos era más bien del otro partido, era Claro. crítico, ¿no? Era crítico, pues como Campomanes, por ejemplo, y como Cabarrús, también lo va a ser. Bueno, entonces va a haber contrapesos, ¿no? Dentro de la composición de esa junta, unos más continuistas, ¿no? Y otros. Ahora, lo que sí va a hacer esa junta es un esfuerzo de guerra formidable, es decir, va a ir levantando un ejército tras otro, encajando las derrotas sucesivas que se van produciendo, ¿no? Entonces, la primera, digamos, el primer contacto que importante que va a tener va a ser la batalla de Talavera, que la batalla de Talavera es un año prácticamente después de Bailén, en la cual ya los británicos, porque ya los británicos han llegado a la península, llegan por Lisboa, y en sucesivas oleadas. En una de ellas viene el general Wellesley, uno de los también de los generales afortunados, ¿eh? Que lucha en la batalla de Vimero, y derrota al general. Pero claro, lo que tiene que hacer es apoyar al aliado español en aquel momento, porque además ya hay un tratado que se ha firmado con ellos, ¿no? Ya somos aliados formalmente, ya España está en la quinta coalición, y entonces él tiene que concurrir. Él arrastra los pies lo que puede, pero ya en Talavera pues no puede, y concurre con su ejército. Entonces concurre forma en la derecha y soporta más baja que los españoles, lo cual tiene la consecuencia de que se retira a Lisboa, al campo de Torrevedra, preservando su ejército, y deja a los españoles solos frente a los franceses, ¿no? Bueno, viene la batalla de Ocaña la pierde España, la Junta ya se ha refugiado en Sevilla, o sea, que vamos retrocediendo, y, y desde Sevilla es de donde pues finalmente pues terminará en Cádiz y se disolverá, no sin haber previamente dispuesto la formación de un Consejo de Regencia, que es lo que la Junta de Sevilla le está exigiendo a la Junta de Sevilla, que otra vez retoma los hilos, ¿no? Y toma las riendas otra vez, ¿no? Y haber jurado que convocará a Cortes, como Jovellanos quería, ¿no? Muy bien, general. Entonces, Ese bueno, pues es interesantísimo. es un resumen muy rápido, ¿no? Yo Pero me quedaría aquí preguntando muchísimas cosas, pero sí que es verdad que yo animo a los oyentes que pregunten y que, bueno, en la medida de nuestras posibilidades le iremos respondiendo. Ha sido un verdadero placer y ha sido interesantísimo, porque sobre todo el conocimiento que tiene de las Fuerzas Armadas, de los ejércitos, de las estrategias y de cómo fueron las batallas, yo creo que eso es una información que es muy interesante y que no disponemos de ella tan fácilmente. Así que yo le doy las gracias, te agradezco muchísimo, ¿eh? Y bueno, ya emplazamos para otro programa más adelante, porque estamos estudiando el siglo XIX y yo sé que el general es experto en historia contemporánea. Muchísimas gracias y hasta otro día. Que pase nada, un Carmen, buen domingo. gracias a vosotros, ¿no? Y ha sido un placer, ¿no? Como siempre, estar aquí. La guerra de independencia es muy interesante. Yo animo a leer sobre ella, porque fue una guerra en la que España luchó por su independencia, o sea, claramente, o sea, yo reivindico ese nombre frente a todo lo que digan y tal, ¿no? Pero saldría de ella, por desgracia, muy quebrantada, habiendo perdido ya su lugar como una de las primeras potencias, entre las grandes potencias y tal, ¿no? Y abocada pues a la pérdida de ultramar. Pero en fin, eso ya es otra historia. Muy bien, bueno, pues que pase buen domingo, general. Hasta la Lo mismo próxima. digo, Adiós a encantado. todos, amigos. Finalizamos.